La designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto de los jueces Ariel Lijo y García Mansilla ha abierto un debate que, por supuesto, me parece que va a continuar y por bastante tiempo. Pero queríamos ir recogiendo opiniones de gente que tiene mucho y sobrado conocimiento en el ámbito de la justicia y en el análisis de los procedimientos de la justicia, particularmente vinculados con la Constitución Nacional. Y me pareció oportuno poder recabar algunas opiniones que me parecen muy calificadas. Una de ellas es la del doctor Alejandro Saravia, ex fiscal de la Corte de Justicia de Salta, para analizar todo lo que ha pasado con este procedimiento y lo que puede llegar a pasar si no se le toma juramento, si el Senado decide reunirse finalmente y rechazar los pliegos ahora en medio ya de todo esto. Bueno, vamos a intentar conocer un poco, y permítame reiterar esto, con una opinión muy calificada. Entrevisté al doctor Alejandro Saravia en la radio, en Profesional, y rescatamos esta nota que la queremos compartir con ustedes esta noche. ¿Cómo has visto todo esto que ha ocurrido con la designación de los dos jueces, de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto? ¿Cuánto de constitucional tiene esto? Bueno, primero vamos a hacer una contextualización política. Bueno. Yo creo que es una cortina de humo. Es una cortina de humo para tapar, todo el mundo está hablando ahora de esto, para tapar lo del CryptoGate. Esto es una cortina de humo. Bueno. Ahora, volviendo a la inquietud tuya, es decir, desde el punto de vista constitucional, hay dos profesores de Harvard, cuando estaba esperando el llamado, pensaba en ese libro muy bueno, uno que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que son Levitsky y Ziblatt, y los dos profesores estos de la Universidad de Harvard dicen que el comportamiento de los funcionarios dentro de un sistema democrático tiene que estar encuadrado en dos parámetros. Uno es el de la tolerancia, en el sentido de el reconocimiento al otro, el derecho también a gobernar en el caso de ganar las elecciones. Y el segundo es la autorrestricción, digamos, en el ejercicio de las facultades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, yo creo que tanto en el gobierno anterior, kirchnerista, y en este, el tema de la tolerancia no fue debidamente respetado. Y también en cuanto a los excesos a los que nos tiene acostumbrado a nosotros los argentinos el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que por fuera de la autorrestricción en el ámbito del ejercicio de las propias facultades, no existe esa autorrestricción, sino que se pretende extender aún más de esa frontera ese ejercicio. Ahora, en cuanto al tema en sí, vamos a hacer, estaba releyendo el inciso 19 del artículo 99, en el que supuestamente se lo faculta el Poder Ejecutivo para la designación en empleos, es el término, en caso de que la vacante se produzca durante el receso del Senado, en la designación de empleo que requieran, de acuerdo al Senado, obviamente. Si uno se pone en finito a analizar el término de empleo, dicho término no es aplicable a los jueces de la Corte, porque no se trata de un empleo en el sentido de ser una función dependiente del Poder Ejecutivo. La cabeza de la Corte de Justicia es la cabeza de uno de los tres poderes que integran nuestro sistema funcional, estatal, democrático, previsto en la Constitución Nacional: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Y después, otro término que me llamaba la atención es cuando dice que la vacante debe producirse
durante el receso del Senado. Ahora, si uno se pone a analizar en qué momento se produjeron las vacantes de la Corte, respecto de si estaba en funcionamiento o no el Senado, vemos que una sí se produce durante el receso, que es la vacante que deja Maqueda, pero no la vacante que deja Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco se jubiló hace ya unos cuantos años, de tal manera que mal podemos interpretar que entra la designación del reemplazante de la doctora Hayton de Nolasco dentro de los parámetros del propio inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Ahora, en cuanto a los fundamentos que da, que lo pude ojear con vuelo de pájaro, digamos, los fundamentos que da el decreto, el extenso decreto, 22 folios, son sofismas. Milei dice que el Senado no cumplió con su función porque no le dio el acuerdo a lo que él proponía. Es más o menos como decir, la casta es lo que yo digo que es la casta, dice Milei. Entonces, el Senado cumple la función en la medida que responde a mi voluntad. Si no responde a mi voluntad, no está incumpliendo con sus deberes. Ese es el fundamento central en la designación de todo juez. Bueno, que es un absurdo de lo, digamos, y una potenciación de lo que decías hace rato, digamos, un atentado contra la independencia de los poderes y la división de los poderes. Primero, por lo que mencionabas, que es, en definitiva, digamos, no se puede considerar un juez un empleado. Ya empezamos mal. Si un juez es empleado de alguien, ya estamos mal. Un juez, encima de la Corte Suprema, peor todavía, digamos. Digamos, el solo rótulo de empleado ya le da una suerte de dependencia que un juez de la Corte no tiene por qué tener. Exactamente. Y los fundamentos del decreto también subrayan eso que estás diciendo. Así es. Mira, yo voy a ser crudo, porque ya sabés que yo soy medio crudo. Sí, dale nomás. Yo creo, conciso, que estamos en manos de un enfermo que es manejado por dos personas turbias, absolutamente turbias, como son Karina Milei, que desde el punto de vista emocional lo maneja como un muñeco, y el propio Santiago Caputo. La figura de Santiago Caputo a mí me hace acordar aquello de Néstor Kirchner, cuando una semana antes de asumir su función como presidente de la República, lo llama a Lázaro Báez y le dice, che, armemos una constructora. Armemos una semana antes de asumir, armemos una constructora. Bueno, ¿por qué me hace acordar esto? Porque ni siquiera está designado, es un contratado, es un monotributista. ¿Y por qué? ¿Por qué el tipo hizo, no, a mí no me designé, vos contratar? Para delimitar eventualmente responsabilidad. Claro, sí. El padre de este Caputo fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien que llega a presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma, que conoce todas las trampas habidas y por haber. Entonces, esa es la función. Entonces, ¿cuál es el sentido de la designación, sobre todo el hijo de García Mancilla? Me parece una torpeza del propio García Mancilla aceptar en esta condición. Claro. Es porque lo necesitan al hijo como cortina de humo por las eventuales ilicitudes que van a cumplir durante su gestión. Es lo mismo que hizo Néstor Kirchner con Lázaro Báez antes de asumir. Y para mí son dos paralelas, digamos. Sí, Alejandro, hay como una argumentación también que a mí me resultó muy extraña, en el que ahora el gobierno descubre o dice que la Corte no puede funcionar con 3 miembros, que
que no podría estar actuando siquiera. En definitiva, si tiene los 3 votos, la Corte está actuando. Es más, ha tenido algunas actuaciones, es decir que la Corte está en funcionamiento. Absolutamente, incluso tiene un reglamento vigente que en caso de que no se pongan de acuerdo los 3, se convocan con juez que sale de la presidencia de las cámaras de apelaciones federales. Entonces, existe una norma que prevé esa circunstancia. Entonces, no es en absoluto que no pueda funcionar, es otra falacia. Estamos en manos de un enfermo, viejo, estamos en manos de un enfermo. Alejandro, ¿la Corte puede negarse en estas circunstancias a tomarle juramento a los 2 jueces, a Ariel Lijo y a García Mansilla? Te voy a nombrar un antecedente. Cuando Macri lo designa a Rosenkrantz y a Rosati en comisión, presidía Lorenzetti. Lorenzetti no aceptó tomarle juramento. Tanto es así que tuvieron que esperar a que salga del receso senadores, que le presten el acuerdo, que vayan a la comisión de acuerdo, que le preste acuerdo, y recién pudieron asumir en julio, cuando había sido postulado por Macri, a los 4 días de asumir, el 14 de diciembre. Entonces, el propio Lorenzetti, quien es el que lo postula al hijo, se negó a tomarle juramento a Rosati y a Rosenkrantz, porque había sido gestionado en comisión. Bueno, entonces hay un antecedente. Y un antecedente de él mismo, que debe ser uno de los que le tome juramento. Un antecedente inmediato. Claro. Bueno, y en este caso, que el Senado, digamos, ¿qué puede hacer ahora? Porque se habla de que la posibilidad de que hay 34 senadores del kirchnerismo, más algunos que ya habían anticipado que se iban a oponer a la designación de Ariel Lijo, puede servir como antecedente para que tampoco se le tome juramento el hecho de que se vote, suponete 37 o 38 senadores digan no queremos o se rechaza el pliego de Ariel Lijo. ¿Esto puede todavía resultar o qué pasa en ese caso? No, en ese caso, para mi interpretación personal, mía, en el eventual caso de que Rosati acepte tomarle juramento a estas 2 personas, la única vía es el juicio político. Es decir, sacarlo de la Corte por juicio político. Porque de acuerdo a lo que dice el texto constitucional, los tipos estos tendrían estabilidad relativa, obviamente, hasta fin de año, digamos, hasta fin del año legislativo. Entonces ya no corre el acuerdo o no del Senado de la Nación. Es decir, que esto está en manos del vencimiento del año legislativo. Ahí sí, si se lo vuelve a postular a estas 2 personas, ahí sí el Senado da o no el acuerdo. Pero en el entretanto, para mí la única vía es el juicio político. Bueno, y si no, digamos la negativa de los actuales miembros de la Corte a tomarle juramento. Exactamente, utilizando como antecedente el de Lorenzetti. Claro. Ahora, llama la atención lo de García Mansilla, que se preste a esto, porque se suponía que era una persona que venía con muy buenos antecedentes, profesionales por lo menos, y que se permita él mismo este manoseo, es muy extraño, digamos, es una forma muy rara de llegar a la Corte. Sí, incluso cuando se hizo la audiencia en la Comisión de Acuerdos, el mismo García Mansilla dijo textualmente que en esas condiciones él no aceptaría la nominación. Entonces me parece que es, digamos, o se tiene que retractar, o es una persona a la cual ya estamos acostumbrados mucho nosotros los argentinos, con doble cara, con doble faceta, con doble faz. En realidad esto mancilla su imagen, digamos, de alguna manera.
Claro, utilizar, o por lo menos la imagen que se tiene de él, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue todo esto, así que te agradecemos, Alejandro, ilustrarnos un poco en este sentido. Queríamos ver que, por lo menos de estas primeras horas, lo que se puede percibir y cuál es el marco jurídico, legal y constitucional de todo esto. Así que, como siempre, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vos.